Mi nuera con MBA en Harvard estaba matándome lentamente, por $50 millones. Soy Thomas Mitchell, y durante 3 meses estuve muriendo poco a poco. Lo que comenzó como una preocupación por mi salud tras la muerte de mi esposa se convirtió en un plan calculado para robar el fruto de toda mi vida. Victoria creía ser más inteligente que un viudo de 58 años que acababa de perder a su compañera de 30 años de matrimonio. Tenía un MBA en Harvard, una oficina en la esquina de mi propia empresa y acceso a toda mi fortuna. Pero lo que no tenía era paciencia. En la gala benéfica más grande de Silicon Valley, frente a 200 líderes de la industria y cámaras en vivo, aprendió una dura lección: la experiencia siempre vence a la ambición. Una copa de cóctel intercambiada desenmascaró meses de manipulación farmacéutica y un plan para quedarse con mi imperio de inteligencia artificial de 50 millones. Los análisis de sangre no mienten, y los registros bancarios tampoco. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde lo ves. Pero déjame llevarte al inicio de esta pesadilla. 3 meses después de haber enterrado a mi esposa, Margaret, todo empezó a desmoronarse. Fue en marzo. El funeral de Margaret había sido hermoso. Más de 300 personas asistieron para rendirle homenaje. Ella había sido el corazón de nuestra familia, el puente entre mi hijo Derek y yo. Sin ella, me sentía perdido en mi propia casa. Victoria apareció de inmediato. «Papá, no deberías estar solo ahora», me dijo, instalándose en el ala de huéspedes con suficiente equipaje como para quedarse de manera permanente. Derek viajaba constantemente por su trabajo de consultoría. Siempre había otra emergencia en otra ciudad. Mirando hacia atrás, aquellos viajes se volvieron sospechosamente frecuentes después de la muerte de Margaret. El primer signo de que me estaban subestimando llegó en una reunión de junta en abril. Yo había construido Quantum Mind AI desde cero, comenzando en mi garaje en 2003, y lo había llevado a convertirse en una empresa de $50 millones en Serie C, con contratos en Apple y Google. Pero aquel martes por la mañana no pude recordar los ingresos trimestrales. «Thomas parece cansado», susurró Victoria a Marcus Thompson, mi socio de negocios por 30 años. Quizá debería encargarme yo de la revisión financiera. El segundo signo llegó 2 semanas después. Siempre me había enorgullecido de mi memoria. Podía recitar números de patentes, especificaciones de código, presentaciones enteras. Pero durante una videollamada con el equipo de adquisiciones de Tesla, me quedé en blanco. Las palabras no aparecían. Victoria estaba allí, colocando una mano suave sobre mi hombro. «¿Por qué no me dejas encargarme de esto? Has trabajado demasiado desde que Margaret». Su voz se apagó con la simpatía perfecta. El equipo de Tesla se notaba incómodo. Eran personas que me conocían desde hacía 15 años, que me habían visto presentar algoritmos revolucionarios en conferencias. Ahora me observaban tropezar con conceptos básicos. Tras la llamada, Victoria me sentó en mi oficina de casa. «Papá, estoy preocupada por ti. Estos problemas de memoria, la confusión, probablemente sea el duelo, pero debemos tener cuidado. El Dr. Williams mencionó que el estrés puede afectar la función cognitiva. Fue entonces cuando introdujo la rutina de medicamentos. Son solo suplementos», explicó, colocando un pastillero semanal en la encimera de mi cocina. Omega 3 para la memoria, complejo B para la energía, melatonina para dormir. El Dr. Williams pensó que podían ayudarte. Las píldoras parecían inofensivas, tabletas blancas, cápsulas azules, pequeños óvalos amarillos. Victoria tenía etiquetas escritas con su letra precisa para cada dosis. Incluso colocó un cuadro en el refrigerador: píldoras de la mañana, de la tarde y de la noche. «No quiero convertirme en una carga», le dije. «No eres una carga, papá. Somos familia. Y esto es lo que hace la familia». Pero la familia no suele hacerse cargo de todo tu calendario de medicamentos. La familia no insiste en manejar tus citas médicas. Y la familia, definitivamente, no empieza a sugerir que quizá deberías apartarte de las operaciones diarias de la empresa que tú mismo fundaste.
Los síntomas empeoraron. Algunas mañanas despertaba aturdido, como si me hubieran drogado. Otros días me sentía lúcido hasta la tarde, y de repente me invadía un agotamiento brutal. Mi letra se volvió temblorosa. Mi voz arrastraba las palabras en llamadas de fin de jornada. Victoria documentaba todo. Creo que debemos considerar que esto podría ser algo más que el duelo, le dijo a Marcus, en lo que creía una conversación privada. Los escuché desde mi oficina. La confusión, los problemas motores, quizá la demencia temprana corre en su familia. Ella estaba construyendo un caso, expedientes médicos que mostraban un supuesto deterioro cognitivo, reuniones perdidas atribuidas a mi condición, decisiones clave retrasadas porque Thomas no se siente bien hoy. La cruel genialidad radicaba en cómo lo hacía parecer amoroso. Cada mañana me traía café junto con mis pastillas. ¿Cómo te sientes hoy, papá? ¿Un poco mejor? Me preguntaba con una sonrisa perfecta. Pero empecé a notar cosas. Las pastillas que me daba no coincidían con los frascos del botiquín. Las dosis de sus etiquetas no eran las mismas que las instrucciones de la farmacia. Y lo más revelador, los días que olvidaba tomar las píldoras de la mañana, me sentía completamente normal. 3 meses en esta rutina y ya apenas funcionaba la mitad del tiempo. Victoria se había adueñado prácticamente de las operaciones diarias de Quantum Mind. Había movido su oficina junto a la mía, empezó a asistir a reuniones en las que yo estaba demasiado cansado para participar y tomaba decisiones sobre contratos de millones. Fue entonces cuando Elena Rodríguez me entregó la nota que lo cambió todo. Ocurrió un martes por la mañana en Le Bernardin SF, donde había concertado una reunión con posibles inversionistas para nuestra ronda de financiación serie de Elegí el restaurante con cuidado, lo bastante caro para impresionar, lo bastante tranquilo para hablar en serio. El menú de degustación de $850 imponía respeto. Elena llevaba 23 años trabajando allí. La había visto atender a todos, desde CEOs de tecnología hasta dignatarios extranjeros. Era profesional, invisible, perfecta en su trabajo. Por eso resultó tan extraño cuando deslizó una servilleta doblada en mi mano mientras rellenaba mi vaso de agua. «Léala en privado, señor Michey», susurró. «He estado observando». La nota era breve. «Su nuera pone algo en su bebida cada vez que viene aquí. Hoy lo hizo de nuevo mientras usted estaba en el baño. He cambiado las copas. Tenga cuidado». Sentí un escalofrío en la sangre. Victoria había insistido en acompañarme a esa reunión, alegando que necesitaba entender la estrategia global de financiación. Ella misma pidió las bebidas mientras yo atendía una llamada de mi abogado de patentes. Al volver a la mesa, la vi encantando a 3 capitalistas de riesgo con su aplomo de Harvard y su dominio de nuestros algoritmos de IA, conocimientos que había obtenido sentándose en reuniones que yo ya estaba demasiado confundido para manejar. En ese instante, las piezas encajaron. Si guardaba silencio, si seguía fingiendo que todo estaba bien, perdería todo lo que Margaret y yo habíamos construido. Quantum Mind ahí no era solo una empresa. Era nuestro legado. Habíamos hipotecado nuestra casa 2 veces en los primeros años, sobrevivido a base de ramen y determinación mientras yo programaba 16 horas diarias. Margaret llevaba las cuentas, trataba con los inversionistas y nos mantenía a flote cuando los ingresos se desplomaban. La valuación de 50 millones representaba 20 años de sacrificio. Pero la estructura corporativa lo era todo. Yo aún conservaba el 51% de las acciones con derecho a voto, una decisión que Margaret y yo habíamos tomado para evitar adquisiciones hostiles. El consejo directivo tenía 7 miembros, yo, Marcus Thompson, 3 asesores externos y 2 representantes de inversionistas. Mientras yo fuera considerado competente, mantenía el control del futuro de la compañía. El cargo de Victoria como vicepresidenta de estrategia le otorgaba un salario de $280,000 y una autoridad significativa en la toma de decisiones. Pero, más importante todavía, se había posicionado como mi heredera natural. Si mi capacidad mental se veía comprometida y se me declaraba incompetente,
El consejo probablemente la nombraría CEO interina mientras Derek heredaba mis acciones. Las señales financieras ya eran preocupantes. Descubrí $340,000 en transferencias no autorizadas en los últimos 2 meses. Victoria tenía explicaciones para todo: mejoras urgentes en las instalaciones, licencias de software críticas, honorarios legales para proteger patentes. Cada transacción había sido aprobada durante reuniones a las que yo supuestamente no había asistido por mi condición. Pero el verdadero peligro era la audiencia de competencia mental que ella estaba organizando en secreto. Encontré correos en su portátil dirigidos a profesionales médicos hablando de deterioro cognitivo relacionado con la edad y la necesidad de una intervención familiar. Había programado citas con neurólogos, psiquiatras y especialistas en geriatría sin mi conocimiento. Los inversionistas de aquel almuerzo eran cruciales. Bayview Capital ofrecía liderar una ronda serie de $75 millones, lo que diluiría mi participación al 43%. Por debajo de la mayoría. Si la financiación se cerraba y luego se me declaraba incompetente, Victoria controlaría efectivamente Quantum Mind manipulando el consejo. Observé su presentación, notando cómo había memorizado cada detalle de nuestros algoritmos propietarios, nuestro posicionamiento en el mercado, nuestras ventajas competitivas. Hablaba con autoridad sobre especificaciones técnicas que yo había tardado años en desarrollar. Para esos inversionistas, ella era el futuro de la empresa. Yo parecía el pasado. Thomas ha sido un gran mentor, les dijo Victoria, su voz modulada con respeto y una sutil preocupación. Su visión creó esta compañía, pero ha estado luchando últimamente. El estrés por la pérdida de Margaret, la presión del crecimiento acelerado, le ha pasado factura. Uno de los inversionistas asintió con simpatía. La sucesión del fundador siempre es complicada. Es bueno que cuente con apoyo familiar durante la transición. Transición. La palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza. Después de la reunión, mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Victoria estaba eufórica. Creo que salió perfecto, papá. Están muy interesados. Bayview quiere moverse rápido. Hablan de cerrar la ronda en 6 semanas. 6 semanas. Suficiente tiempo para completar su documentación médica. Suficiente tiempo para la evaluación de competencia mental que había estado planeando. Suficiente tiempo para quitarme la autoridad de decisión antes de cerrar la financiación. Esa noche hice 2 llamadas que cambiarían todo. La primera fue a la doctora Sarah Williams, nuestra médica de familia. Sarah, necesito preguntarte algo confidencial. ¿Has estado recetando medicación para problemas cognitivos? Su pausa fue reveladora. Thomas, no te he visto en 4 meses. Victoria me llamó preguntando por suplementos para la memoria, pero nunca receté nada más fuerte que aceite de pescado. La segunda llamada fue a James Anderson, un investigador privado que Marcus me había recomendado años atrás para asuntos de seguridad corporativa. James, necesito un paquete de vigilancia y verificación de antecedentes. Es personal y es urgente. ¿Cuándo quiere que empiece? Esta misma noche. La confrontación llegó 3 días después, en mi oficina de casa. Había pasado la mañana fingiendo confusión, torpeando con los correos mientras observaba a Victoria organizar mi agenda. Ella se había apoderado completamente de mi calendario, cancelando reuniones que consideraba estresantes y reprogramando otras con ella misma como principal asistente. «Papá, tenemos que hablar de tu rutina de medicación», dije, manteniendo la voz firme. Victoria levantó la vista de su portátil, inmediatamente alerta. «Por supuesto. ¿Te sientes bien? Hoy pareces más centrado». Ese es el problema. Me siento centrado cuando me salto las pastillas. Su sonrisa no vaciló, pero capté la microexpresión, un leve endurecimiento alrededor de los ojos. El duelo afecta a cada persona de manera distinta. Algunos días son mejores que otros. Muéstrame los frascos de las pastillas. ¿Qué quieres decir? Los frascos originales de la farmacia. Quiero compararlos con tus etiquetas.
Victoria se levantó lentamente, su postura cambiando de nuera preocupada a algo más distante, casi defensivo. Papá, me estás empezando a preocupar. Este tipo de paranoia. Los frascos, Victoria. Los tiré después de organizar las pastillas. Así es más eficiente. Mentira número 1. La doctora Williams dice que nunca recetó estos medicamentos. La compostura de Victoria se resquebrajó ligeramente. Debió olvidarlo. ¿Sabes lo ocupada que está? Mentira número 2. Elena Rodríguez, en Le Bernardin, te vio poner algo en mi bebida. La máscara cayó por completo. Su rostro se volvió frío, calculador. Elena Rodríguez es una camarera. Papá, ¿de verdad vas a confiar en la palabra de personal de servicio por encima de tu propia familia? Ahí estaba. La superioridad de clase que Victoria había escondido bajo su fachada de preocupación. La suposición arrogante de que la riqueza y la educación la hacían inherentemente más creíble que una mujer que había trabajado honestamente durante 23 años. ¿Qué hay en las pastillas, Victoria? Suplementos. Exactamente lo que te dije. Entonces no te importará que las mande a analizar. Victoria se acercó, bajando la voz hasta un susurro. Papá, escúchate. Me estás acusando de envenenarte. Eso es un pensamiento delirante. Quizá deberíamos llamar a la doctora Williams para programar esa evaluación neurológica. La que has estado planificando sin decírmelo. Sus ojos se entrecerraron. Has estado leyendo mis correos. Es mi casa, mi ordenador, mi empresa. Tu empresa, Victoria rió, un sonido sin calidez. Papá, no puedes recordar los ingresos trimestrales. Te quedas en blanco en las llamadas con clientes. Crees que una camarera es parte de una conspiración contra ti. ¿Cuándo fue la última vez que aportaste algo significativo a Quantum Mind? La crueldad era abrumadora. Esta mujer había estado drogándome sistemáticamente, causando los mismos síntomas que ahora utilizaba como prueba de mi incompetencia. Yo construí esa empresa desde cero. Hace 20 años. La tecnología cambia, el liderazgo cambia. Quizás sea hora de aceptar que tus mejores días han pasado. Caminé hasta el cajón de mi escritorio y saqué un pequeño dispositivo de grabación, un hábito adquirido tras años de documentar discusiones sobre patentes. El rostro de Victoria palideció. ¿Cuánto tiempo ha estado grabando eso? El suficiente. Se lanzó hacia la grabadora, pero fui más rápido de lo que esperaba. Durante 3 meses me había visto como a un anciano en declive. Olvidó que también era un ingeniero que había resuelto problemas durante 4 décadas. Dame ese aparato, Thomas. No. No puedes usar esa grabación. Soy tu familia. La familia no droga a sus miembros por dinero. Victoria se irguió, dejando que saliera a flote su entrenamiento de MBA. No tienes pruebas de beneficio económico. He estado cuidándote, gestionando tus asuntos porque claramente no puedes hacerlo. $340,000. El número la golpeó como una bofetada. ¿Qué? $340,000 en transferencias no autorizadas en los últimos 2 meses. Todas aprobadas en reuniones a las que supuestamente no asistí. Todo estaba documentado. Todo era rastreable. La máscara política de Victoria había desaparecido por completo. Frente a mí no estaba la nuera atenta que había conocido, sino alguien que nunca había visto antes, fría, calculadora, peligrosa. Esos eran gastos legítimos para una LLC en las Islas Caimán que no existía hace 6 meses, dije, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Afuera podía escuchar al jardinero trabajando en los rosales de Margaret. La vida normal seguía mientras mi familia se desmoronaba. No puedes probar nada, dijo Victoria al fin. No necesito probar nada. Solo tengo que sobrevivir el tiempo suficiente para que la evidencia hable por sí misma. Thomas, estás cometiendo un grave error. He estado tratando de ayudarte. Pero si vas a ponerte paranoico y acusador, entonces...
La sonrisa de Victoria se volvió depredadora. Entonces quizás sea momento de que la Junta sepa de tu condición. De las grabaciones que haces de conversaciones familiares privadas, de las acusaciones delirantes contra las personas que intentan ayudarte. Sacó su teléfono. Creo que la doctora Williams debe enterarse de este episodio, y Marcus también debería saber que te estás volviendo inestable. La observé marcar, sintiendo como una calma extraña se apoderaba de mí. Victoria pensaba que me estaba amenazando con la opción nuclear, la divulgación pública de mi supuesto deterioro mental. Lo que ella no entendía era que yo había estado esperando este momento. Hola, Sara. Soy Victoria. Necesito reportar un incidente preocupante con Thomas, dijo mientras me describía como paranoico y agresivo. Yo abrí mi portátil y envié un solo correo a James Anderson. Fase 2, iniciar documentación de vigilancia inmediatamente. Victoria terminó su llamada y sonrió triunfante. La doctora Williams está muy preocupada. Recomienda una evaluación psiquiátrica inmediata por tu propia seguridad. Por supuesto que sí, respondí. Esto podría haber sido mucho más fácil, papá. Todo lo que tenías que hacer era apartarte con gracia. Disfrutar de tu retiro. Dejar que la siguiente generación se encargue de las decisiones complejas. La siguiente generación siendo tú. Tengo las calificaciones, la visión, la energía que tú solías tener. Miré a mi nuera. Esta mujer a la que había dado la bienvenida en nuestra familia, en la que habíamos confiado nuestros secretos, a la que habíamos apoyado durante su MBA. Nos pagaba ese apoyo envenenándome sistemáticamente y robando la empresa que Margaret y yo habíamos construido juntos. Victoria, quiero que recuerdes esta conversación. ¿Por qué? Porque en 72 horas vas a desear haber elegido distinto. A la mañana siguiente llegaron 2 visitantes inesperados a mi casa de Atherton. Victoria estaba en la ducha cuando el timbre sonó exactamente a las 8:30 de la mañana. A través del monitor de seguridad reconocí de inmediato ambos rostros. La doctora Sarah Williams estaba en mi porche con su maletín médico y expresión grave. A su lado, un hombre que no conocía, de unos 40 años, traje profesional, porte de quien está acostumbrado a conversaciones difíciles. Abrí la puerta antes de que Victoria pudiera intervenir. Thomas, necesitamos hablar, dijo la doctora Williams. Este es el doctor Robert Chen, de neurología en Stanford. Victoria nos llamó ayer muy preocupada por tu estado mental, añadió el doctor Chen. Describió síntomas inquietantes, ideación paranoide, problemas de memoria, comportamiento agresivo hacia familiares. Los invité al salón, notando cómo el doctor Chen empezaba de inmediato a observar mis movimientos, mi forma de hablar, mi contacto visual. Estaba haciendo una evaluación informal desde el momento en que entró en mi casa. Victoria mencionó que has estado grabando conversaciones privadas, dijo la doctora Williams con suavidad. Está preocupada de que puedas estar experimentando algún tipo de deterioro cognitivo. ¿Qué tipo de grabaciones? Preguntó el doctor Chen, sacando una tableta para tomar notas. Podía escuchar los pasos de Victoria arriba, moviéndose rápido. Bajaría en cualquier momento para presenciar lo que ella creía sería mi colapso público. Doctor, dije con cuidado, antes de discutir mi estado mental, quiero que vean algo. Le entregué a la doctora Williams un sobre Manila que había preparado la noche anterior. Dentro había fotocopias de todas las pastillas que Victoria me había dado en los últimos 3 meses. Yo las había estado guardando en lugar de tragarlas, construyendo evidencia. Estos son los medicamentos que Victoria me ha estado administrando, expliqué. Ella afirma que son suplementos prescritos por usted, Sara. La doctora Williams abrió el sobre y su rostro cambió de inmediato. Thomas, yo nunca receté nada de esto. La mayoría ni siquiera son suplementos. El doctor Chen se inclinó para examinar las pastillas. Su expresión se volvió cada vez más preocupada. Estos son medicamentos de prescripción. Lorazepam, difenidramina, zolpidem. En combinación causarían exactamente los síntomas que Victoria describió: confusión,
problemas de memoria, alteraciones motoras. Eso es imposible. La voz de Victoria vino desde la escalera. Descendió lentamente, el cabello aún húmedo, con una expresión de preocupación que ahora reconocía como ensayada. «Papá, ¿qué les estás mostrando?» La doctora Williams levantó el sobre. «Victoria, ¿le diste estos medicamentos a Thomas? Son los suplementos que usted recomendó. Para sus problemas de memoria». «Yo nunca recomendé esto», replicó la doctora Williams. «Algunos de estos fármacos requieren recetas que yo no he emitido». La sala se volvió muy silenciosa. El doctor Chen miraba a Victoria con abierta sospecha. La doctora Williams lucía confundida y cada vez más alarmada. «Debe haber algún error», dijo Victoria, pero su voz había perdido seguridad. «Quizá hubo una confusión en la farmacia». «¿En qué farmacia?», preguntó el doctor Chen. Victoria dudó. La primera pausa genuina que le veía en meses. «En la CVS de University Avenue». «Podemos verificarlo fácilmente», dijo la doctora Williams sacando su teléfono. «Llamaré al farmacéutico ahora mismo». «No será necesario», dije en voz baja. «Ya lo comprobé. Ninguno de estos medicamentos me fue recetado por ningún doctor. Pero si fueron recetados para otra persona». Saqué de mi cajón otro documento, un extracto farmacéutico que James Anderson había obtenido por medios completamente legales. Estos medicamentos fueron recetados para Victoria Miller Mitchell. Las mismas pastillas, las mismas dosis, obtenidas con su seguro, su historial de prescripción, mostrando tratamiento para ansiedad e insomnio. El doctor Chen leyó los registros farmacéuticos, su expresión endureciéndose. Le ha estado dando sus propios medicamentos psiquiátricos sin supervisión médica. Las dosis que ella tomaba eran terapéuticas. Las dosis que le estaba dando a usted eran significativas. La máscara de Victoria se estaba resquebrajando. Solo intentaba ayudarlo a dormir. Estaba tan ansioso después de la muerte de Margaret. «El lorazepam no es un somnífero», la interrumpió la doctora Williams. «Es una benzodiazepina potente. En un paciente mayor, especialmente combinada con estos otros fármacos, puede causar un deterioro cognitivo severo». «Tienes un MBA de Harvard», dije en voz baja. «Investigaste cada aspecto de la interacción farmacéutica antes de implementar este plan». La palabra plan quedó suspendida en el aire como una acusación. El doctor Chen ahora miraba a Victoria como los profesionales de la salud miran a un posible agresor. «Creo que necesitamos hacer análisis de sangre», dijo la doctora Williams. «Thomas, ¿cuándo fue la última vez que tomaste estos medicamentos?» «Hace 3 días». «Bien. Aún deberíamos poder detectar metabolitos». El teléfono de Victoria vibró. Ella miró la pantalla y su rostro se volvió completamente blanco. «¿Problemas?», pregunté. No respondió, pero ya sabía lo que había visto. James Anderson había empezado su trabajo. La Tech for Tomorrow Gala era el evento benéfico más exclusivo del año en Silicon Valley, celebrado en el Ritz-Carlton de Half Moon Bay. Reunía a 200 de los líderes más influyentes de la industria para recaudar fondos destinados a la educación en STEM. La mesa de patrocinio costaba $50,000 y valía cada centavo, no tanto por la causa, sino por las oportunidades de networking. Victoria había insistido en que asistiéramos juntos. «Es importante para la visibilidad de la empresa», me explicó en aquel entonces, cuando todavía pensaba que controlaba la narrativa. «La gente necesita ver al equipo directivo de Quantum Mind trabajando unido». Lo que realmente quería decir era que la gente debía verla a ella como mi sucesora obvia. Llevaba mi smoking Armani hecho a medida, el mismo que Margaret me había convencido de comprar para nuestra última cena de aniversario. Victoria estaba deslumbrante con un vestido negro de Valentino y su bolso Hermès Kelly de $12,000, el de los compartimentos interiores personalizados. Creía que yo no lo había notado. El salón de baile era magnífico. Candelabros de cristal lanzaban una luz cálida sobre mesas vestidas con manteles blancos y acentos dorados.
La lista de invitados parecía un quién es quién del liderazgo tecnológico: CEOs de Google, Apple, Tesla, decenas de socios de capital de riesgo y periodistas de TechCrunch y Bloomberg. Nuestra mesa estaba estratégicamente ubicada, lo bastante cerca del escenario para ser visibles, lo bastante próxima a otros líderes para fomentar conversaciones espontáneas. Victoria había planeado cada detalle con precisión quirúrgica. «Te ves bien esta noche, Thomas», me dijo Jennifer Walls, CEO de una startup competidora de IA. «Escuché que habías tenido algunos problemas de salud». Antes de que pudiera responder, Victoria intervino con suavidad. «Papá ha estado lidiando con algo de estrés desde que mamá falleció, pero está mucho mejor». «¿Verdad, papá?». La condescendencia era sutil, pero inconfundible. Cada conversación seguía el mismo patrón. Victoria se posicionaba como mi cuidadora e intérprete, reforzando sutilmente la narrativa de mi supuesto declive. «Victoria ha sido una bendición», le dije a Jennifer. «Se encarga de tantos detalles que de otro modo podría olvidar». La sonrisa de Victoria era radiante. Se alimentaba de esa validación pública, de esa demostración de su indispensabilidad. Durante el cóctel, noté a Elena Rodríguez trabajando en el personal de catering privado. Se cruzó brevemente con mi mirada y asintió. Estaba exactamente donde había prometido estar. James Anderson había gestionado su colocación a través de sus contactos en seguridad. El programa incluía presentaciones de 3 grandes compañías tecnológicas sobre sus iniciativas educativas. Victoria había ofrecido que Quantum Mind tuviera un breve espacio, otra oportunidad para mostrar sus capacidades de liderazgo. «Damas y caballeros, por favor demos la bienvenida a Victoria Miller Michey, vicepresidenta de estrategia en Quantum Mind AI», anunció el maestro de ceremonias. Victoria se acercó al micrófono con confianza absoluta. Estaba en su elemento, educada en Harvard, perfectamente vestida, dueña de la atención de una sala llena de sus pares en la industria. Su presentación sobre el papel de la IA en el aprendizaje personalizado fue impecable, pronunciada sin notas. En Quantum Mind creemos que la tecnología debe potenciar el talento humano, no reemplazarlo, dijo, arrancando gestos de aprobación en el público. Por eso nos comprometemos a invertir $2 millones en 3 años para desarrollar sistemas de tutoría con IA para comunidades desfavorecidas. 2 millones. Ese compromiso era una sorpresa para mí, pero Victoria lo anunció con tal autoridad que varios capitalistas de riesgo se acercaron de inmediato a nuestra mesa durante el receso. «Presentación impresionante», dijo David Kim, de Andreessen Horowitz. ¿Esto forma parte de su estrategia de la serie D? Estamos explorando varias oportunidades emocionantes, respondió Victoria con fluidez. Thomas y yo hacemos un gran equipo, su visión, mi ejecución. La frase me revolvió el estómago. Para cuando sirvieron la cena, Victoria se había posicionado como la fuerza impulsora detrás de cada innovación de Quantum Mind, mientras yo quedaba relegado al papel de fundador emérito que ofrecía solo contexto histórico. El vino de la noche era un Demingen 2012, servido en copas de cristal Baccarat que captaban la luz de manera exquisita. Victoria se tomó la molestia de examinar el añejo, demostrando sofisticación ante los inversionistas cercanos. «Es exquisito», dijo a nuestros compañeros de mesa. «Thomas, tienes que probarlo». Me pasó una copa con una sonrisa cálida, la imagen misma de la devoción filial. Para todos los que observaban, era la nuera perfecta, cuidando a un fundador envejecido que tal vez ya no apreciaba la complejidad del vino. Me excusé para ir al baño durante la entrada, sabiendo que Victoria aprovecharía mi ausencia para reforzar su autoridad. A través de las puertas de cristal del salón, la vi inclinada hacia 3 socios de capital de riesgo, conversando con entusiasmo. Cuando regresé, mi copa estaba exactamente donde la había dejado. Pero Elena Rodríguez, desde la mesa contigua, retiraba platos vacíos con perfecta visibilidad hacia nuestra mesa. «Thomas, te perdiste una conversación muy interesante», dijo Victoria. Estábamos hablando sobre la sucesión en las empresas familiares. Siempre es un reto cuando los fundadores deben ceder el liderazgo, comentó Marta Stevens, de Sequoia Capital.
Las transiciones más exitosas suceden de forma gradual, con familiares asumiendo roles cada vez mayores. Los ojos de Victoria brillaban. Eso es exactamente lo que hemos estado discutiendo. Thomas tiene una sabiduría increíble, pero las operaciones del día a día requieren alguien con más energía. Levanté mi copa y bebí un pequeño sorbo. Este vino sí que es excepcional, Victoria. Tienes muy buen gusto. Me alegra tanto que te guste, respondió con una sonrisa auténtica. Ella creía que su plan marchaba a la perfección. Durante la siguiente hora, mientras la subasta benéfica recaudaba fondos para programas de robótica y bootcamps de programación, empecé a sentir los efectos de la medicación, un sopor sutil, una ligera dificultad para articular las palabras. Síntomas que cualquiera atribuiría a la edad y al vino, no a la manipulación farmacéutica. Victoria era brillante en su ejecución. Poco a poco se adueñó de las conversaciones, terminando mis frases cuando me detenía, guiando los temas hacia lo que quería resaltar. Para los observadores externos, parecía una nuera dedicada ayudando a su suegro mayor a sobrellevar una noche exigente. Thomas, quizá deberías moderarte con el vino, me susurró durante la subasta, lo bastante alto para que escucharan las mesas cercanas. Ya sabes cómo el alcohol te afecta diferente ahora. Su preocupación era magistral. Cada insinuación de mi fragilidad iba envuelta en amor y cuidado, reforzando mi supuesto declive. Para cuando llegó el postre, estaba interpretando mi papel de patriarca confundido a la perfección. Me tambaleé levemente al ir al baño, repetí una pregunta 2 veces en la misma conversación, dejé frases inconclusas. Victoria irradiaba satisfacción. Se adueñó del salón durante el servicio de café, hablando con periodistas sobre el futuro de Quantum Mind, discutiendo oportunidades de asociación con potenciales clientes, posicionándose como la voz de la empresa en toda conversación sustantiva. «Tu nuera es impresionante», dijo alguien a mi espalda. Me giré y vi a Michael Rodríguez, CEO de una importante empresa de software. «Realmente comprende los aspectos técnicos de tu plataforma». «Victoria es extraordinaria», respondí, mis palabras ligeramente arrastradas por las drogas que ella misma me había dado. «Tan capaz, tan ambiciosa». La noche estaba llegando a su fin cuando Victoria volvió a tomar el micrófono para un anuncio final. Antes de cerrar el programa de esta noche, dijo, «Quiero agradecer a Thomas Michey, fundador de Quantum Mind AI, por sus décadas de innovación y liderazgo. Mientras él transiciona a un rol asesor, me honra continuar construyendo sobre su increíble legado». Los aplausos fueron cálidos y genuinos. Todos en esa sala estaban presenciando lo que creían ser una sucesión elegante, un fundador envejecido pasando la antorcha al liderazgo capaz de su familia. Victoria regresó a nuestra mesa radiante de triunfo. «Salió perfecto, ¿verdad, papá?». Asentí lentamente, dejando que la medicación se reflejara en mis movimientos. «Perfecto, Victoria. Absolutamente perfecto». Lo que ella no sabía era que Elena Rodríguez había documentado todo. La transformación comenzó cuando la doctora Sarah Williams entró en el salón de baile. Victoria estaba recibiendo felicitaciones de un grupo de inversionistas cuando notó la interrupción cerca de la entrada. Sarah no estaba en la lista de invitados, no vestía para una gala y avanzaba con el paso firme de alguien en misión oficial. «Discúlpenme», dijo Victoria a los inversionistas, «necesito revisar algo». Pero la doctora Williams ya se dirigía directamente a nuestra mesa, seguida de 2 personas. Victoria reconoció de inmediato a James Anderson, el investigador privado que yo había contratado, y a la detective Lisa Crawford, de la oficina del sheriff del condado de San Mateo. Las conversaciones a nuestro alrededor se fueron apagando poco a poco. La gente percibía que estaba ocurriendo algo importante en el corazón de Silicon Valley. Los dramas en eventos de alto perfil se esparcen como pólvora en redes sociales. Los teléfonos comenzaron a salir discretamente. Las cámaras ya grababan. «Thomas, necesitamos hablar», dijo la doctora Williams, su voz clara en el silencio repentino del salón. Me levanté despacio, aún interpretando el papel del confundido por la medicación. «Sarah, ¿qué haces aquí?».
Tenemos los resultados de los análisis de sangre de esta mañana. El rostro de Victoria se puso pálido. ¿Análisis de sangre? Papá, ¿de qué está hablando? La doctora Williams abrió una carpeta manila. La sangre de Thomas muestra niveles significativos de lorazepam, difenhidramina y zolpidem, suficientes para causar un deterioro cognitivo grave. El silencio se extendió por las mesas cercanas como ondas en un estanque. En aquella sala había personas que conocían de farmacéuticas, que financiaban startups médicas, que distinguían perfectamente entre medicamentos recetados y simples suplementos. Esos son fármacos potentes, comentó el Dr. Patterson desde la mesa de la Escuela de Medicina de Stanford. No es algo que uno tome por accidente. La formación de Harvard de Victoria salió al rescate. Doctora Williams, este no es el lugar adecuado para discutir asuntos médicos. Si Thomas ha estado tomando medicamentos. No ha estado tomando medicamentos, interrumpió Sara con firmeza. Se le han estado administrando medicamentos sin receta, sin supervisión y sin su consentimiento. James Anderson dio un paso al frente, cargando una carpeta de cuero que captó de inmediato la atención. En Silicon Valley, donde los acuerdos de confidencialidad y el espionaje corporativo son pan de cada día, todos reconocieron el aspecto de documentación seria. Damas y caballeros, dijo con voz firme, proyectada en la acústica del salón, lamento la interrupción, pero tenemos evidencia de un delito grave en curso. Victoria intentó mantener el control. James, sea lo que sea que creas haber encontrado. Lo encontramos todo, Victoria. Anderson abrió su carpeta y sacó una pila de fotografías, 3 meses de vigilancia, mostrando a Victoria manipulando mi comida y mi medicación. Estados de cuenta bancarios con transferencias no autorizadas por un total de $340,000. Correos electrónicos con Offshore Financial Services discutiendo estrategias de protección de activos. La revelación golpeó la sala como una fuerza física. Los teléfonos grababan abiertamente. El CEO de Tesla se inclinaba hacia adelante para escuchar mejor. Una reportera de TechCrunch escribía frenéticamente en su móvil. Esto es acoso, dijo Victoria, pero su voz se quebró. Thomas, diles que todo esto es un malentendido. Miré a mi nuera, la mujer que me había envenenado sistemáticamente mientras fingía ser mi cuidadora devota. La medicación que me había dado esa noche me hacía sentir somnoliento, pero mi mente estaba más clara que nunca. El único malentendido, dije lentamente, fue pensar que podría salirte con la tuya. La detective Crawford se acercó a Victoria. Señora, tenemos algunas preguntas sobre sus transacciones financieras y sus actividades farmacéuticas. No he hecho nada malo, protestó Victoria. Thomas ha estado confundido últimamente, inventando acusaciones. Confundido porque usted lo ha estado drogando, la interrumpió la doctora Williams con tono cortante. Los análisis no mienten, Victoria. Tampoco los registros de recetas que muestran que obtuvo estos medicamentos para tratar su propia ansiedad, y luego se los administró a Thomas sin supervisión médica. La multitud ya rodeaba nuestra mesa. Martha Stevens, de Sequoia Capital, grababa vídeo. La subasta benéfica se había detenido por completo. Michael Rodríguez estaba al teléfono, probablemente alertando a otros contactos de la industria. Thomas sufre demencia temprana, dijo Victoria desesperada. Estas acusaciones son parte de su condición. No, respondió una voz clara desde detrás de ella. Era Elena Rodríguez. Aún vestía su uniforme de catering, pero se erguía con la dignidad de alguien que está a punto de decir la verdad. Yo la he estado observando, dijo. Lleva meses drogándolo. Esta noche puso pastillas en su copa de vino mientras él estaba en el baño. Elena levantó el bolso Hermès de Victoria, que había recuperado durante la confusión. Las pastillas siguen aquí dentro, junto con una jeringa y 3 frascos pequeños de medicamentos líquidos. El bolso fue abierto sobre la mesa para que todos lo vieran. En sus compartimentos personalizados había frascos de prescripción, un pequeño mortero y lo que parecía un kit sofisticado de preparación farmacéutica.
La máscara de Victoria finalmente se hizo añicos. No tienen idea de lo que hablan. Thomas lleva meses en declive. Yo solo intentaba ayudarlo, robándole a su empresa. Anderson sacó más documentos. Los registros bancarios muestran transferencias sistemáticas a empresas fantasma que usted misma estableció. Correos electrónicos con planes para declarar a Thomas incompetente. Notas de reuniones con abogados sobre procesos de tutela legal. El alcance del plan de Victoria quedaba claro para todos en ese salón. No era solo abuso a un adulto mayor. Era robo corporativo, ejecutado con la precisión de una estratega formada en Harvard. La evidencia más condenatoria, continuó Anderson, proviene de la propia Victoria. Presionó un botón en una grabadora pequeña. La voz de Victoria llenó el salón, clara e inconfundible. Quizás sea hora de aceptar que tus mejores días ya pasaron. No recuerdas los números trimestrales. ¿Cuándo fue la última vez que aportaste algo significativo a Quantum Mind? Mi voz respondió, firme y controlada. Construí esa empresa desde cero. La réplica de Victoria fue devastadora en su crueldad. Hace 20 años. La tecnología cambia, el liderazgo cambia. La grabación continuó un minuto más, documentando su admisión de las transferencias financieras, su plan para declararme incompetente y su total falta de remordimiento por envenenarme. La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de los teléfonos capturando cada palabra. Esa grabación es ilegal, dijo Victoria débilmente. En realidad, respondió la detective Crawford, fue hecha en la oficina de Thomas, con su consentimiento, en su propiedad. Perfectamente legal. La doctora Williams se dirigió al público con la autoridad de su experiencia médica. Damas y caballeros, lo que están presenciando es un caso de abuso sistemático a un adulto mayor combinado con fraude corporativo. Thomas Mitchell ha sido incapacitado químicamente durante meses por alguien en quien confiaba por completo. La ironía era perfecta. Victoria había organizado ese evento público para demostrar mi incompetencia y posicionarse como mi sucesora. En cambio, estaba siendo desenmascarada como criminal frente a la audiencia más influyente de Silicon Valley. Marcus Thompson, mi socio de negocios durante 30 años, dio un paso al frente desde entre la multitud. Thomas, te debo una disculpa. Pensé que estabas luchando contra el duelo. No tenía idea de que alguien... Se detuvo, mirando a Victoria con un gesto de asco. Está bien, Marcus, respondí, mi voz ahora más firme a pesar de los fármacos en mi sistema. Ella engañó a todos. Ese era el punto. Victoria hizo un último intento desesperado por recuperar el control. Thomas, por favor. Somos familia. Derek quedará destrozado si sigues adelante con esto. ¿Piensa en lo que hará con nuestras relaciones? Derek no lo sabe, intervino en voz baja la detective Crawford. Hemos estado monitoreando las comunicaciones. Su esposo no tenía conocimiento de tus actividades. La última carta de Victoria había sido jugada y descartada. Allí estaba, en medio de la gala más exclusiva de Silicon Valley, rodeada de líderes de la industria, atrapada con pruebas físicas de envenenamiento sistemático y robo financiero. Victoria Miller Mitchell, dijo la detective Crawford con tono formal, queda arrestada por abuso a un adulto mayor, fraude farmacéutico y malversación corporativa. Las palabras de la detective resonaron claramente en todo el salón. Los teléfonos grababan cada segundo mientras le colocaban las esposas a la mujer que apenas 2 horas antes había dado una conferencia sobre el potencial de la inteligencia artificial. Mientras era escoltada hacia la salida, Victoria me lanzó una última mirada. Thomas, te arrepentirás de esto. La compañía necesita un liderazgo fuerte. No podrás dirigir Quantum Mind para siempre. La miré. A esta persona que había violado cada principio de confianza familiar y responsabilidad corporativa. Tienes razón, Victoria, dije en voz baja. No puedo dirigir la compañía para siempre, pero sí puedo asegurarme de que tú nunca tengas la oportunidad de hacerlo. El salón estalló en conversaciones cuando Victoria desapareció por las puertas.
Los periodistas llamaban a sus editores. Los capitalistas de riesgo reevaluaban sus estrategias de inversión. La historia de la noche había cambiado. Ya no se hablaba de recaudación de fondos, sino de un drama criminal corporativo. Y por primera vez en 3 meses, pese a que los fármacos aún pesaban en mi cuerpo, me sentía completamente en control. La reunión de emergencia del Consejo se convocó a las 9 de la mañana en punto a la mañana siguiente en la sala de conferencias Glasgow de Quantum Mind. Marcus Thompson había enviado notificaciones a los 7 miembros antes de la medianoche, invocando los protocolos de crisis que Margaret y yo habíamos establecido años atrás. Llegué temprano, con mi traje azul marino de siempre y una carpeta de cuero repleta de documentación. La medicación de la noche anterior ya había abandonado mi sistema y mi mente se sentía clara por primera vez en meses. Los miembros del consejo fueron entrando en silencio. Marcus, la doctora Jennifer Walsh de Stanford, 3 representantes de inversionistas y 2 asesores independientes. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación y curiosidad. El rumor de la industria tecnológica había trabajado horas extra desde el incidente en la gala. Thomas, dijo Richard Hayes, nuestro principal representante de inversionistas. Necesitamos entender qué sucedió anoche. Los vídeos ya se están volviendo virales. Lo explicaré todo, respondí, abriendo mi carpeta. Pero antes quiero hablar del elefante en la sala. En los últimos 3 meses, he parecido estar sufriendo un deterioro cognitivo. Algunos de ustedes expresaron dudas sobre mi capacidad para dirigir la empresa. Un murmullo incómodo recorrió la mesa. Marcus, en particular, parecía dolido, llevaba semanas cuestionando mis capacidades. Esas preocupaciones estaban justificadas, basadas en los síntomas observables, continué. Problemas de memoria, confusión en reuniones, dificultad para concentrarme en discusiones técnicas complejas. Lo que no sabían era que esos síntomas fueron inducidos artificialmente. Repartí copias del análisis de sangre de la doctora Williams. Victoria Miller Michey estuvo administrándome medicamentos de prescripción sin mi conocimiento ni consentimiento. El deterioro que ustedes vieron no era neurológico, sino farmacológico. La doctora Walsh, neuróloga, examinó los resultados con creciente alarma. Thomas, estas combinaciones de drogas podrían haberte causado daños cerebrales permanentes. Las dosis eran significativas. Victoria sabía exactamente lo que hacía. Tiene documentación detallada sobre los efectos farmacológicos en pacientes mayores. Esto fue calculado, sistemático y diseñado para un propósito específico. Richard Hayes se inclinó hacia adelante. ¿Cuál propósito? Saqué el informe de investigación de James Anderson. Victoria estaba construyendo un caso para demostrar mi incompetencia mientras se posicionaba como sucesora lógica. El plan culminaba en una audiencia de capacidad programada para la próxima semana, seguida de una moción para transferir el control operativo a la gerencia interina, es decir, ella misma. La sala quedó en silencio. En Silicon Valley, los golpes corporativos no eran novedad, pero este nivel de traición personal era extraordinario, incluso para los estándares de la industria. La evidencia financiera es igual de condenatoria, añadí, distribuyendo estados de cuenta y registros de transferencias. $340,000 en transacciones no autorizadas en 2 meses, todas aprobadas en reuniones que supuestamente había perdido por mi condición. Marcus revisó los documentos con rapidez, su mente de ingeniero procesando los patrones. Estas transacciones establecieron entidades offshore y transfirieron derechos de propiedad intelectual. Estaba desmantelando los activos de la compañía mientras construía un caso médico para tu destitución. Asentí. El momento era perfecto. Completar las transferencias, establecer la incompetencia, asumir el control antes de que alguien pudiera cuestionar los fondos desaparecidos. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Estaban ante un caso sin precedentes, malversación corporativa combinada con abuso a un adulto mayor. ¿Cuál es el estado actual de Victoria?, preguntó Sarah Peterson, una de las asesoras independientes. Ha sido acusada de abuso, fraude farmacéutico y malversación corporativa.
Está en la cárcel del condado esperando audiencia. La fianza se fijó en $2 millones. Richard Hayes tomaba notas frenéticamente. Thomas, debemos atender las preocupaciones operativas inmediatas. La ronda de financiación serie D sigue pendiente. Los inversionistas van a exigir respuestas. Precisamente por eso debemos actuar con firmeza, respondí. Recomiendo la terminación inmediata del empleo de Victoria Miller Mitchell, la revocación de todas sus credenciales de acceso y el inicio de un proceso civil de recuperación de los fondos robados. Secundo la moción, dijo Marcus de inmediato. La doctora Walsh levantó la mano. Antes de votar, debo preguntar, Thomas, ¿estás médicamente autorizado para retomar tus funciones plenas? La doctora Williams ha emitido una autorización completa. Los efectos farmacológicos fueron temporales. Estoy cognitivamente intacto. Me puse de pie y caminé hasta la pizarra, esbozando rápidamente la arquitectura algorítmica de nuestra próxima generación de plataforma de IA. Mi mano estaba firme, mi memoria técnica intacta. Nuestra presentación de serie D está programada para el viernes. Yo mismo lideraré las reuniones con los inversionistas. La votación fue unánime. Victoria Miller Mitchell fue destituida de todos sus cargos, permanentemente vetada de las instalaciones de la compañía y sujeta a un proceso de recuperación de activos. Una cosa más, añadí al concluir la reunión. Quiero establecer nuevos protocolos de gobernanza para evitar que esto vuelva a suceder, supervisión médica independiente para todos los altos ejecutivos, auditorías financieras obligatorias con supervisión externa y mayores protecciones para denunciantes internos. Marcus sonrió por primera vez en meses. El Thomas Mitchell que recuerdo definitivamente ha vuelto. Los miembros del consejo salieron conversando, animados pero optimistas. Quantum Mind sobreviviría a esta crisis más fuerte que antes. La compañía que Margaret y yo habíamos construido estaba a salvo. Las repercusiones fueron rápidas y contundentes. Para el jueves por la mañana, todos los grandes medios tecnológicos habían cubierto la historia. El titular de TechCrunch lo decía todo. Fundador de Quantum Mind expone plan sistemático de envenenamiento por parte de su nuera. Bloomberg se centró en el ángulo financiero. Ejecutiva tecnológica acusada de malversar $340.000 mientras drogaba al fundador de la compañía. La foto policial de Victoria Miller Mitchell se convirtió en el rostro de la traición familiar corporativa. La Escuela de Negocios de Harvard la eliminó discretamente de su página de historias de éxito de exalumnos. La firma de consultoría donde trabajaba Derek emitió un comunicado distanciándose del caso. Los cargos criminales eran graves. El abuso a un adulto mayor conllevaba hasta 4 años de prisión estatal. El fraude farmacéutico añadía otros 3. Y la malversación corporativa a esa escala podía derivar en cargos federales adicionales. El equipo legal de Victoria ya discutía opciones de acuerdo. Derek regresó de su viaje de negocios, que los investigadores descubrieron en realidad era unas vacaciones de 2 semanas en Tahití, financiadas con el dinero malversado. Su sorpresa pareció genuina cuando la detective Crawford le mostró las pruebas de las actividades de su esposa. Sabía que Victoria era ambiciosa, me dijo Derek durante una dolorosa conversación en mi sala de estar, pero no tenía idea de que estuviera envenenándote, robando a la empresa. Me siento enfermo. Tú no lo sabías, le confirmé. La investigación de James Anderson te exoneró por completo. Victoria compartimentaba todo, te mantenía aislado de su planificación. Derek presentó la demanda de divorcio en menos de una semana. Su acuerdo prenupcial lo protegía de responsabilidades financieras, pero el daño emocional tardaría años en sanar. La recuperación financiera fue sorprendentemente exitosa. La investigación de Anderson había documentado cada transacción, lo que facilitó el congelamiento de activos. La sociedad en las Islas Caimán que Victoria había creado contenía la mayor parte del dinero robado. Sus bienes personales, incluido el bolso Hermès de $12.000 donde guardaba sus suministros farmacéuticos, fueron confiscados a la espera de restitución.
El precio de las acciones de Quantum Mind AI en realidad aumentó tras la noticia. Los inversionistas valoraron la acción decisiva y las reformas de gobernanza implementadas. La ronda de financiación serie D cerró con éxito, con Bayview Capital elogiando mi resiliencia y mi pensamiento estratégico bajo circunstancias extremadamente difíciles. La doctora Sarah Williams se convirtió en una experta mediática sobre abuso farmacológico hacia adultos mayores. Testificó ante un comité del Senado estatal sobre la necesidad de una mejor supervisión en la gestión de medicamentos dentro de las familias. Su aparición en 60 Minutos presentó el caso de Victoria como ejemplo principal. Elena Rodríguez recibió un reconocimiento que cambió su vida. El Sindicato de Trabajadores de Servicios le otorgó su premio anual al coraje. Una campaña en GoFundMe recaudó $60,000 para los estudios universitarios de sus hijos. Le Bernardin SF la ascendió a gerente de catering y difundió su historia en su boletín corporativo. «Salvaste la vida de Thomas Mitchell», dijo el presidente del sindicato durante la ceremonia. Pero, más importante aún, demostraste que la dignidad y el valor existen en todos los niveles de la sociedad. El discurso de Elena fue breve pero poderoso. Solo hice lo correcto. Nadie debería dañar a los ancianos, y menos aún la familia. Todos llegaremos a viejos algún día. La respuesta de la industria tecnológica fue fascinante de observar. El caso de Victoria se convirtió en una advertencia en los cursos de ética empresarial. Varias compañías implementaron nuevas políticas que exigían supervisión médica independiente para los altos ejecutivos. El concepto de abuso corporativo farmacológico entró al vocabulario de los expertos en gobernanza. Marcus Thompson y yo reforzamos nuestra sociedad, aplicando las reformas que había propuesto. Las reuniones de directorio ahora incluían observadores independientes. Todas las transacciones superiores a $50,000 requerían doble aprobación. Y las evaluaciones médicas para ejecutivos se realizaban con médicos independientes seleccionados al azar. ¿Sabes qué es lo notable?, me dijo Marcus en nuestra primera sesión de planificación post-crisis. Convertiste el intento de Victoria por destruirte en una oportunidad para hacer la empresa más fuerte. La atención mediática trajo beneficios inesperados. Harvard Business Review me pidió escribir un artículo sobre cómo identificar y responder a amenazas internas en una empresa. La revista Fortune puso a Quantum Mind en su portada con el titular «Resiliencia y recuperación», como un fundador luchó de regreso. Pero el costo personal fue significativo. Las cenas familiares nunca volverían a ser iguales. Derek y yo reconstruíamos nuestra relación poco a poco, pero la confianza había sido dañada. La ausencia de Margaret se sentía más aguda que nunca. Ella habría sabido cómo sanar estas heridas. 3 meses después del incidente en la gala, Victoria aceptó un acuerdo judicial, 2 años en prisión estatal, 5 de libertad condicional y restitución total de los fondos robados. Su declaración ante el tribunal fue breve y sin verdadero arrepentimiento. Creí que actuaba en el mejor interés de la empresa, dijo. Mis métodos fueron inapropiados, pero mis intenciones eran preservar el legado de Thomas Mitchell. La respuesta del juez fue demoledora. Señora Miller Mitchell, usted envenenó sistemáticamente a un hombre mayor mientras robaba el fruto de toda su vida. Sus intenciones eran enriquecerse a costa de alguien que confiaba plenamente en usted. Victoria fue conducida esposada, comenzando una condena que pondría fin a su carrera en el mundo corporativo para siempre. Frente al tribunal ese día, Derek me rodeó con su brazo. Papá, lamento que esto haya pasado. Lamento no haber estado aquí para protegerte. Estás aquí ahora, le dije. Eso es lo que importa. La empresa que Margaret y yo construimos sobrevivió. Nuestra familia también lo hará, aunque ahora se vea diferente. A veces, quienes más confiamos son los que más nos hieren. Pero, a veces, si tenemos suerte, encontramos aliados en los lugares más inesperados. Elena Rodríguez me enseñó que la dignidad no tiene nada que ver con la clase social y todo que ver con el carácter. 6 meses después, me encontraba en la nueva sede de Quantum Mind en Palo Alto,
viendo a Elena entrenar a nuestro personal de catering ampliado para la celebración del 20º aniversario de la compañía. Llevaba ahora una acreditación de gerente y se movía con la seguridad de alguien cuyo valor había sido reconocido y recompensado. El aniversario sería diferente de la gala benéfica donde todo se había desmoronado. Esta celebración se trataba de logros genuinos, no de apariencias sociales. 200 empleados, sus familias y socios clave se reunirían para festejar lo que habíamos construido juntos. Derek volaba desde Seattle, donde había iniciado una nueva práctica de consultoría especializada en gobernanza corporativa. Nuestra relación era más fuerte ahora, basada en comunicación honesta en lugar de suposiciones. Él había aprendido a hacer preguntas difíciles. Yo había aprendido a compartir verdades incómodas. «Papá, el montaje del catering quedó perfecto», me dijo Derek, uniéndose a mí en la sala de conferencias. «Elena ha hecho un trabajo increíble con la logística». «Es extraordinaria», respondí. Haber tomado la iniciativa en la gala me salvó la vida, pero su ética de trabajo e inteligencia son lo que le valieron esta promoción. Victoria cumplía 18 meses de su condena, trabajando en la biblioteca del penal y, según se decía, tomando cursos por correspondencia en gestión de organizaciones sin fines de lucro. Su abogado mencionaba la posibilidad de una liberación anticipada por buena conducta, pero ya estaba permanentemente vetada de ocupar cargos de liderazgo corporativo. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si Elena no hubiera hablado?, me preguntó Derek. Lo pensé. Victoria probablemente habría tenido éxito. Yo estaría en un centro de cuidado para personas con demencia, y tú habrías heredado una empresa controlada por alguien que veía a tu padre como un obstáculo, no como un mentor. La idea era sobrecogedora. ¿Cuántos ejecutivos mayores habrían enfrentado situaciones similares sin aliados como Elena Rodríguez o la doctora Williams? Mi nueva política personal era simple: confiar, pero verificar. Mantenía supervisión médica independiente, auditores financieros externos y múltiples canales para que los empleados reportaran inquietudes. Las reformas de gobernanza habían sido adoptadas por al menos 3 compañías tecnológicas más como prácticas recomendadas de la industria. «Thomas, estamos listos para tu recorrido final», llamó Elena desde la puerta. Su voz llevaba la autoridad de alguien que se había ganado el respeto con acciones, no con títulos. Mientras recorríamos juntos los preparativos del aniversario, reflexioné sobre las lecciones aprendidas. La edad trae vulnerabilidad, pero también perspectiva. La experiencia importa, pero también la vigilancia. Y, a veces, los aliados más importantes son las personas que la sociedad nos enseña a pasar por alto. Margaret habría estado orgullosa de cómo enfrentamos esta crisis, no con amargura ni venganza, sino con justicia y sabiduría. Si estás viendo esta historia, espero que recuerdes que la dignidad y el valor existen en todos los niveles de la sociedad, dije mirando a la cámara que grababa este testimonio. Y por favor, suscríbete y cuéntame desde dónde nos estás viendo. El futuro se veía brillante, construido sobre cimientos más sólidos que nunca.